Hola, ¿qué tal? Esto es su canal cristiano, Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Y hoy vamos a continuar con nuestra lectura de la palabra, de la Biblia. Ya estamos en el capítulo 12 de Marcos. Y bueno, vamos a leer una escritura y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Entonces comenzó a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña y la cercó con un muro. Cavó un estanque debajo del lagar y edificó una torre, la arrendó a los labradores y se fue de viaje. Padre bendito, estamos delante de su palabra, de su presencia, Señor. Queremos poner oídos atentos, nuestros ojos atentos a lo que usted tiene hoy para cada uno de los que están viendo este video, Señor. Le doy gracias, Padre bendito, por el privilegio y la bendición, Señor Dios Todopoderoso, de poder compartir esta palabra, Señor bendito, de ser un vaso usado por el Señor Espíritu Santo. Como siempre, Señor bendito, y un mago pequeño, y que se engrandezca mi Señor Espíritu Santo, porque Él es el único que nos puede llevar a toda verdad. Gracias, Padre bendito, porque este canal está creciendo. Gracias, Padre bendito, porque ahora sé que nos ven en Estados Unidos, que nos ven en Argentina, Padre, y es un privilegio y una bendición, Señor Dios Todopoderoso. Queremos que este canal sea de crecimiento, de bendición, de edificación, de exhortación y consolación para su pueblo, Señor Dios Todopoderoso. Por eso siempre le pedimos que sea usted el que guíe el estudio y no yo, Señor bendito. Padre, me pongo en sus manos, Dios Todopoderoso. Sé que no soy perfecto, Dios Todopoderoso, así que le pido perdón aún por los pecados que me haya dado cuenta, pero aún por los que no, Señor Dios Todopoderoso. Yo quiero, Señor y Padre, que sea de bendición esto, y tiene que ser de bendición porque yo tenga un corazón contrito y humillado delante de usted. Sé que no soy perfecto, Padre bendito, pero que usted es lleno de infinito de misericordia y verdad. Y Padre bendito, aquí estoy, me pongo en sus manos, Dios Todopoderoso, y que salga una palabra poderosa para su pueblo. Le doy toda la gloria y la honra. En todo esto se lo oro en el nombre de Señor Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, entonces vemos aquí que es una parábola. Esta es una palabra directamente del Señor Jesucristo, y dice: entonces comenzó a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña y la cercó con un muro, cavó un estanque debajo del lagar y edificó una torre. La arrendó a labradores y se fue de viaje. Al tiempo de la vendimia envió un siervo a los labradores para servir a los labradores, para recibir de los labradores su parte de los frutos de la viña. Pero ellos, echándole mano, lo golpearon y lo enviaron con manos vacías. De nuevo les mandó otro siervo. A él lo hirieron en la cabeza y lo trataron vergonzosamente. Y envió a otro, y a este lo mataron. Y así con los otros, golpeando a unos, matando a otros, y todavía quedaba un hijo amado, y les envió a este último diciendo: respetarán a mi hijo. Pero aquellos labradores se dijeron entre sí: este es el heredero, venid y matémosle, y la heredad será nuestra. Y echándole mano lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará la viña a los otros. Ni aún esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, pero temían a la multitud porque comprendieron que contra ellos había dicho la palabra, y dejándole se fueron. Aquí vemos a los fariseos. Obvio, se estaban ofendiendo y entendieron de qué se trataba, porque vemos que en el Antiguo Testamento a la mayoría, si no a todos, de los profetas del Señor los mataron. Y de hecho hay alguien que habla precisamente de cómo mataron, y es precisamente Esteban cuando lo están matando, y les están diciendo que ellos está diciéndoles: ustedes confirman lo que hicieron sus padres. Entonces vemos que finalmente, aún en tiempos ya de Esteban, ya había muerto y resucitado el Señor Jesucristo, ya estaba en su reino. Y vemos que todavía, aún en esos tiempos, el fariseo seguía siendo fariseo y se aferraba a eso. ¿Por qué lo digo? Porque en este tiempo, aunque ya no es del pueblo de Israel, pero es del pueblo de Dios, hay mucho fariseo que se aferra a que le enseñaron algo, y hay mucha contienda en el pueblo de Dios, porque unos dicen que sí, otros que sí no, al respecto de los profetas, los apóstoles, etc. Por supuesto, mi posición es sí, porque nunca dice que se haya terminado. Yo veo también con los padres espirituales, los padres, de la iglesia, que realmente vimos que hubo una continuidad. Y vemos también que Pablo habla mucho al respecto de que había falsos pastores y falsos profetas, pero no dice nada. O sea, si dice que hay falsos, quiere decir que hay verdaderos. Si no le hubiera hecho eso, ya se acabó.
No tienen por qué estar enseñando algo que no existe, pero él nada más dijo, él culpó a los falsos, y cierto, todo el tiempo, toda la historia de la iglesia ha tenido falsos, pero finalmente, bueno, el problema aquí, el punto es que muchos aún hasta les llaman mentirosos a quienes ha levantado el Señor, y vemos algo bien importante en esos tiempos también, llamaron mentiroso a Jeremías, y entonces el punto aquí es, aquí el punto es, no estarán en contra del Señor Espíritu Santo, y vemos otra vez que la piedra que desearon los constructores se ha convertido en piedra angular. ¿Qué es una piedra angular? Bueno, una piedra angular, y de hecho por ahí vamos a ver en otro estudio directamente, es una piedra que se pone, es la primera piedra que se pone en el edificio y es la que sostiene, es la base de todo el edificio. Sin esa piedra no puede haber más piedras. ¿Y quiénes son las demás piedras que están? Siempre tiene que haber un cimiento. El cimiento para una construcción, si el Señor está hablando de una construcción, bueno, está hablando de una piedra angular, pero entonces hay más piedras sobre las que se desprende que haya un cimiento, y después de ese cimiento entonces sí ya empieza la parte que vemos del edificio. La piedra angular, por supuesto, por lo regular está en el cimiento, no en la base visible, porque en la base visible viene un temblor y como no está arraigada, se cae. Y de eso también habló el Señor Jesús. Entonces la iglesia tiene que estar arraigada, hay un cimiento, está arraigada en Cristo, y hay una serie de piedras que son los 12 apóstoles, que son los que sostienen, ese es el cimiento, y entonces han rechazado también. Y procuraban prenderle, pero también a la multitud, porque comprendieron que contra ellos había hecho la parábola, dejándole, se fueron. Aguas con alguien que se pone en contra del Señor Espíritu Santo. Yo no estoy en contra de esos hermanos, el problema es que ellos necesitan conocer una revelación del Señor Espíritu Santo para ver esta parte que no pueden ver hoy. El pago de impuesto al César, y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para sorprenderle en alguna palabra, y cuando ellos llegaron le dijeron, maestro, sabemos que eres veraz, y que no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial, y enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagaremos o no pagaremos? Pero él, dándose cuenta de su hipocresía, les dijo, ¿por qué me tentáis poniendo a prueba? Traen un denario para verlo. Se lo trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y ellos dijeron, del César. Entonces Jesús les dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y se maravillaban de él. Aquí vemos algo. Ellos se fueron incómodos, enojados, y dice, procuraban prenderle, porque comprendieron que estaba hablando de ellos, de su manera incorrecta de vivir. Entonces ellos se enojaron y ya estaban tramando y estaban buscando la manera de entramparle, y inmediatamente le envían a unos fariseos y herodianos para sorprenderlo en una palabra, y quisieron ponerle una trampa, pero él les respondió sabiamente y no les dijo lo que ellos querían escuchar, sino lo que Dios quiere decir. Y entonces, cada que nosotros ponemos una interrogante al Señor, nunca nos va a responder con lo que queremos escuchar, porque quizás estemos cayendo en fariseísmo, pero también podemos estar cayendo en pecado, podemos estar cayendo en ego, en que yo lo necesito para mí, que es para mí, y en muchas otras cosas, y por lo tanto el Señor no va a contestarme lo que yo quiero escuchar, sino lo que Él sabe que es lo mejor para mí. Y finalmente, bueno, aquí dice que se maravillaban, los fariseos se quedaron sorprendidos de la respuesta que dio el Señor Jesús. Versículo 18, aquí le preguntan sobre la resurrección, y entonces vemos algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, se acercaron y le preguntaban diciendo, maestro, Moisés nos dejó escrito, si el hermano de alguno muere y deja mujer y no deja hijo, que su hermano tome la mujer y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa, murió sin dejar descendencia. El segundo la tomó y murió sin dejar descendencia. Asimismo el tercero, y así los 7, sin dejar descendencia. Y por último, murió también la mujer. En la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será la mujer? Pues los 7 la tuvieron por mujer. Jesús les dijo, ¿no es esta la razón por la que estáis equivocados? Que no entendéis las Escrituras ni el poder de Dios. Porque cuando resuciten entre los muertos, ni se casarán ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles en los cielos. Y en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído el libro de Moisés en el paisaje sobre la zarza ardiendo? Como Dios le habló diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él es Dios, no es Dios de muertos, sino de vivos. Vosotros estáis muy equivocados. Aquí vamos
Normalmente iban fariseos y saduceos juntos. Esta vez fueron separados. Los fariseos fueron a entramparle con una pregunta más, más enfocada a lo espiritual y la carne. Ellos estaban más enfocados a eso. Los saduceos se fueron más hacia la visión carnal que tenían porque ellos no creían en la resurrección y querían entramparle en la resurrección. Ahora, yo meditando y creo que el Señor Espíritu Santo fue el que responde esta meditación, esta pregunta que yo tenía, precisamente si en el Antiguo Testamento, y ya lo vimos y ya lo he hablado en otros videos, que no fue que el Señor realmente diera permiso que el hombre tuviera muchas mujeres, sino que Él es un hombre, es un Dios que no es hijo de hombre, no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y Él dijo que iba a respaldar a Moisés y lo respaldó en todo. Entonces vemos que los 10 mandamientos los dio el Señor y vemos cómo Moisés bajó con los 10 mandamientos, pero las leyes y los estatutos, Dios respaldó a Moisés, que era un hombre educado en Egipto, para que hiciera una serie de leyes que lo que se podría llamar la Carta Magna. Son dos cosas muy diferentes, la ley de Dios y la Carta Magna, que solamente corresponde a judíos, que finalmente es verdad, tiene muchas cosas morales que sí sirven y que sí se mantienen. Por eso el Señor también permitió que hubiera ese punto. Pero ¿por qué permite otras cosas? Como este ejemplo. Y si bien el Señor me mostraba que para que vieran los que no pueden ver. ¿Qué quiere decir esto? Hablaba Pablo precisamente de que el Antiguo Testamento, en la ley, la ley fue hecha, no es mala, pero lo que vino a ser bueno para mi vida pasó a ser malo porque me mostró que yo estaba mal. Y solamente me tenía que mostrar que yo estaba mal. Entonces la ley, exactamente a las interrogantes que habían en esa parte, llega a Jesús y la responde. Me responde que estoy mal al creer que primero, que tenía que casarme con 7 mujeres. No sería necesario, ya que en realidad, pues finalmente vamos a ir al cielo y vamos a ser como ángeles, no va a haber matrimonios. En segundo lugar, la parte de precisamente de que en esa parte pues no iba a ser mujer de ninguno de ellos. Entonces, en realidad no había el caso. O sea, era una pregunta sin sustento realmente, porque el plan de Dios es diferente al de los hombres, pero ellos, como no creían en la resurrección, quisieron atraparlo en ello, y Él les mostró la realidad. Allá arriba no nos vamos a acordar de el pecado, va a haber lo que por eso Pablo se refirió al conocimiento de conciencia. Allá arriba va a haber un conocimiento de que conocemos a alguien que es muy especial para nosotros, que lo fue aquí en la tierra, pero no vamos a recordarlo porque también recordaríamos el pecado y Dios va a quitar totalmente, va a desarraigar el pecado en nosotros, ya no va a haber pecado en el cielo, y si nosotros tuviéramos esos recuerdos habría también añoranzas de pecado, así como precisamente el Señor ha permitido que en este tiempo haya canciones de dolor a nivel secular, para que nosotros nos demos cuenta cómo, y ya ha habido estudios de pastores, cómo nos lleva a tener añoranza cristianos al escuchar esas canciones de situaciones que vivimos antes y nos lleva a la carnalidad. Entonces finalmente nos está diciendo el por qué. Con eso nos está mostrando que en el cielo no puede haber recuerdo, porque si no vamos a tener añoranza, si nos va a llevar a la carnalidad. Y entonces, ¿dónde estaría que nos quitó el pecado si nosotros mismos no tendríamos el pecado, pero tendríamos el deseo de pecar? Entonces, que de hecho eso es realmente lo que nos heredó Adán, no el pecado, sino el deseo de pecar, el deseo de hacer lo carnal. Bueno, nos vamos al versículo 28, al mandamiento supremo. Cuando uno de los escribas se acercó, lo oyó discutir y, reconociendo que les había contestado bien, le preguntó: ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Y Jesús respondió: el más importante es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y el escriba le dijo: muy bien, maestro, con verdad has dicho que Él es uno y no hay otro además de Él, y que amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Viendo Jesús que había respondido sabiamente, le dijo:
no están lejos del reino de Dios. Después de esto, nadie se aventuraba a hacerle más preguntas. Y bueno, aquí vemos que el Señor Jesús confirma, el Señor nuestro Dios uno es. Confirma que es lo más importante amarle al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, y que el segundo es amar al prójimo como a sí mismo. Y en eso se resume la ley y los profetas, porque si yo trato a los demás como quiero que me traten, si los amo como me ha amado el Señor Jesús, pues finalmente no voy a ofender, no voy a dañar, no voy a lastimar. Jesús, Hijo y Señor de David. 35. Tomando la palabra, Jesús decía mientras enseñaba en el templo: ¿por qué dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? David mismo dijo por el Espíritu Santo: el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Y David mismo le llama Señor. ¿En qué sentido es pues su hijo? Y la gran multitud la escuchaba con gusto, porque es verdad, ellos no se habían puesto a pensar que David dijo: el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de mis pies. Y en realidad sí se sabía que estaba hablando de el Mesías. Y como le decía Señor al que iba a ser su hijo. Y por eso no entendían. Pues obviamente porque el Señor existe, es y es Dios y está en el cielo y él vive desde siempre y para siempre. Y eso es algo que tenía que tener claro hoy. En ese tiempo no estaba claro para el Antiguo Testamento, pero el Señor nos lo aclaró hoy. Y hoy por eso hay todavía hoy, como en aquellos tiempos con Marción, el hombre que estuvo enseñando apostasía, hoy también hay iglesias que están hablando de esas similares o iguales apostasías y dicen que no hay una triunidad, que el Señor no es Dios, y podemos entender que sí, Dios es uno y Dios es trino, tres personas, un solo Dios, son cosas diferentes, personalidades a Dios. Y hemos visto que aún hasta entre los seres humanos pueden haber 2 o 3 o 4 personalidades psicológicamente. Claro, esto lo hace el enemigo, y esto, cuando vamos más allá de lo que es la ciencia y la psicología, entendemos que está quizás está siendo influido por espíritus contrarios, pero realmente eso nos muestra las personalidades que se pueden tener y cómo si eso lo puede tener un humano, obviamente Dios, y fue no por locura como el hombre, sino por un propósito, porque Él es Dios, es perfecto, que tomó de sí mismo e hizo 3 personalidades, 3 personas que cada una tiene sus propias características, pero son un solo Dios. Amén. Bueno, la ofrenda de la viuda. Advertencia contra los escribas, versículo 38, y en su enseñanza les decía: cuidaos de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas, aman los saludos respetuosos en las plazas, los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes, que devoran las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Algo que yo he señalado mucho, aquí en esta parte solamente habla de los escribas, está diciendo cuídense de ellos porque les gusta andar con vestiduras largas, aman los saludos respetuosos en las plazas, o sea, ellos estaban trabajando para el ojo, para que la gente creyera que son buenos. Hay personas que hacen cosas buenas, pero porque esperan que la gente les reconozca que son buenos, no realmente, y se puede sentir en su corazón cuando realmente lo hacen por ser alabados, y no porque tengan una naturaleza de bondad, de querer dar ese don de misericordia, de amor, ese amor que Dios nos da, que empecemos a reflejarlo, sino porque tratan de salir en la foto, de ser quienes los vean, pero que finalmente a escondidas sí pueden en apariencia tener una oración que dice uno wow, pero finalmente si nosotros les viéramos en su vida cotidiana nos daríamos cuenta de que están muy lejos de ser siervos de Cristo. 41. La ofrenda de la viuda. Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro, y muchos ricos echaban grandes cantidades, y llegó una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante, y llamando a sus discípulos les dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó mucho más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos ellos echaron de lo que les sobra, pero ella de su pobreza echó todo lo que poseía, todo lo que tenía
para vivir. Entonces aquí realmente es lo que nosotros damos de corazón. Está hablando del diezmo, de la ofrenda. Obviamente hoy hay también corrientes que dicen, no, es que eso es Antiguo Testamento. Yo veo que desde antes, desde la creación, desde antes de que el hombre perdiera su dignidad y cayera en pecado, ya se daba un diezmo. ¿Por qué? El árbol que está al centro estaba al centro que reservó Dios y dijo, este es el árbol de la vida, este no lo tocaréis. Ese era el diezmo que Dios esperaba del hombre. Y vemos que después todavía fueron a dar su ofrenda los dos hijos de Adán, Abel y Caín. Y bueno, conocemos la historia que una fue aceptada, otra no, por el corazón. Aquí está tocando el punto es el corazón, no es la cantidad, sino cómo está tu corazón al darlo. Está agradecido, está feliz. La viuda pobre yo creo que tenía necesidad de decirle, Señor, gracias porque estoy viva, gracias porque nunca me falta nada, pero aquellos no sabían agradecer porque todo lo tenían y creían que era a base de su esfuerzo. Entonces, no es la cantidad. Claro que hay hombres acaudalados que pueden tener ese mismo corazón agradecido y Dios acepta, y también hay hombres con bajas posibilidades que tienen un corazón soberbio y que van y dicen, pues ahí está, porque me lo están pidiendo, o ahí está, pero no me has bendecido, o ahí está, a ver si me bendices. Ese es el problema. No es si eres rico o eres pobre, sino cómo estás dando, con qué gusto, con qué actitud, que es lo más importante, la actitud, estás dando lo que ofreces a Dios. ¿Lo estás ofreciendo correctamente o lo estás ofreciendo de manera incorrecta? Vamos a continuar en el capítulo 13 de Marcos. Claro, todo esto que estamos leyendo, cada enseñanza están para una o más prédicas, porque muchas son tienen muchas vertientes, muchos puntos de vista, muchas enseñanzas diferentes, pero pues aquí no es una prédica, es un comentario solamente a lo que estamos leyendo. Entonces hablamos un poquito más rápidamente porque, bueno, se nos van los tiempos y tratamos de leer 2 capítulos cada que hacemos nuestra lectura bíblica. Capítulo 13. Cuando salía del templo, uno de los discípulos le gritó, Maestro, mira, qué piedras y qué edificios. Y Jesús les dijo, ¿veis estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Él ya estaba hablando de algo que iba a pasar alrededor de 40 años después de que él muriera, casi 40 años. Él murió, se supone, a los 33 años. Bueno, él sí murió a los 33 años, más bien se supone. ¿Por qué? ¿Por qué se supone? ¿Por qué me debo decir se supone? Por la parte del año 70. Se estaba cumpliendo una profecía, pero tendríamos que analizar aquí, y yo me iría a un estudio más específico, porque hemos aprendido que, bueno, se sabe que el Señor Jesús nació 2 o 3 años antes de nuestra era, punto 1. De 4 a 6 años antes de nuestra era. Punto número 2, ha habido cambios de calendario, pero por cumplir las 70 semanas, el número 70 es número redondo, y por algo, por ahí, si es verdad que el Señor Jesús nació unos 4 a 6 años antes, pero el punto se puso, el cambio se puso en el punto de donde él pudo haber tenido 6 o 4 años. Es bien importante porque son números, el número de hombre, el número 6. Estamos viendo que en realidad tiene un porqué y un para qué, pero el número 0 que pusieron como tal y que el Señor ya tenía cierta edad, también nos marca cierta profecía. Eso también tendría que estudiarse, pero bueno, finalmente hacia el año 70, que fue cuando el Señor dijo, cayeron. O sea, hablando de la profecía de Daniel, de 70 semanas, y bueno, también hay 70 semanas de años, y vemos que estamos, si nosotros lo manejamos, la numerología, nos daríamos cuenta de que estamos viviendo en la semana 70, porque fue también cuando se volvió a restaurar hace el siglo pasado, se restaura el pueblo de Israel en el lugar donde el Señor se los había dado. Obviamente no tienen todo el territorio que tuvieron, pero ya está también en planes de construirse el templo. Entonces estamos en la semana 70 y eso tendremos que también hacer un estudio más profundo de ello,
pero bueno, posteriormente llegaremos a ese punto. Señales antes del fin, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos frente al templo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaban en privado: dinos cuándo sucederá esto, y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplir. Jesús comenzó a decirles: mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os alarméis. Es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en diversos lugares y hambres, y esto solo es el comienzo de dolores. Estamos viendo precisamente que el parteaguas de inicio de guerras, nación contra nación, diferente toda la historia de la humanidad ha habido guerras, pero la primera gran guerra fue en 1914, y de ahí han habido conflagraciones que no se comparan a los tiempos medievales o a tiempos más antiguos. Las guerras nunca volvieron a ser lo mismo porque ahora vemos que no solamente son guerras con armas, sino que yendo un poco más adelante ha habido se ha hablado de que también ya las siguientes guerras iban a ser bacteriológicas, y muchos han hablado de la teoría de la conspiración al respecto de enfermedades manejadas en laboratorio, y que muchas enfermedades que hay hoy y que quizás se han convertido en pandemia o en epidemia vienen de eso precisamente, pero no conforme con eso, si eso fuera mentira, porque no está comprobado, solamente son rumores, digamos, de alguna manera. Bueno, pues finalmente precisamente habla de guerras y de rumores de guerras. A eso se refiere, precisamente está cumpliendo, porque son las guerras que sí vemos, y rumores de guerra son las que se dice que hay, pero que no se pueden comprobar, pero ahí están, rumores de guerras. Y dice: no os alarméis, es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y vemos que hoy ha habido también terremotos devastadores continuos. Vemos también que históricamente han sido más continuos desde una cierta fecha para acá, y hambres siempre ha habido, pero ahora hay más países que han caído en más pobreza. Esta pandemia que actual hizo que muchos, hasta ricos, el año pasado cayeran en la pobreza, porque se cerraron negocios, no hubo movimiento, flujo monetario, y entonces muchos hicieron que se cerrara y muchos quedaron en la quiebra, como por ejemplo restaurantes que normalmente compraban su comida a crédito. Llegó la comida, no tuvieron con qué pagar, cierran, tienen deudas y se van a la quiebra. Esa es una parte de precisamente la situación que se me dio en ese tiempo. Y dice: esto es solo comienzo de dolores. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos en el comienzo de dolores. 9. Pero estad alerta, porque os entregarán a los tribunales y seréis azotados en las sinagogas, y compareceréis delante de gobernadores y reyes por mi causa para testimonio a ellos. Pero primero el evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Cuando os lleven y os entregues, no os preocupéis de antemano porque lo que vas a decir, sino que lo que os sea dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y le causarán la muerte. Seréis odiados por todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Obviamente vemos que solamente en partes del Medio Oriente han pasado ciertas situaciones de esto. Cuando habla a nivel de esto, realmente se está hablando que va a llegar el momento en que sea a nivel mundial. Así como el evangelio debe ser predicado a todas las naciones, la persecución cristiana va a ser oficial y va a ser... Pero también estamos en tiempos en que puede pasar. Sabemos que hay dos puntos. El primero ya es muy, muy notorio y muy famoso, que hicieron un ídolo que pusieron, que ellos obviamente no lo llaman ídolo, que lo pusieron en las Naciones Unidas, y que hablan que es símbolo de la paz, y que si nosotros vemos es la forma en que Daniel habló de la bestia, tiene las características de... Y luego vemos también que en Arabia están levantando un lugar donde van a estar las tres religiones pues más conocidas a nivel mundial, que tienen el Pentateuco, y de ahí pues hay variaciones en lo que tienen. Está el Corán, está la Tanaj, y está la Biblia cristiana.
O sea, estoy hablando de los musulmanes, de los judíos y de los católicos, no de los cristianos, de los católicos. Ellos están levantando un lugar que va a ser un lugar de respeto y de adoración mundial, supuestamente de respeto, porque obviamente es el inicio, después ya unificarán criterios, pero ahorita están llevando a que haya 3 templos grandes ahí en Arabia y se están construyendo y se dice que se van a inaugurar en 2022 y todo esto nos habla de todo esto. Pero nos habla el Señor Jesús, 14, cuando veáis la abominación de la desolación puesta donde no debe estar, el que lea que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Cuál es la abominación de la desolación? Dice la escritura que se le va a levantar el tercer templo y va a entrar el anticristo y se va a sentar ahí y se va a proclamar Dios. Esa es la abominación de la desolación puesta donde no debe de estar, sentándose en el trono de Dios. Y el que está en la azotea no baje ni entre a sacar nada de su casa. ¿Por qué? Porque ahí es donde va a empezar esa persecución que hablaba antes, y el que esté en el campo no vuelva a tomar su capa. Pero hay de las que estén en cinta y de las que estén creyendo aquellos días. Orad para que esto no suceda en invierno, porque aquellos días serán de tribulación tal como no ha acontecido desde el principio de la creación. Ahí esa es la tribulación. Obviamente estamos en principio de dolores, viene la tribulación, y como que no ha acontecido desde el principio de la creación que hizo Dios hasta ahora y ni acontecerá jamás. O sea, que si nosotros nos podemos imaginar ya les he hablado del primer diluvio, que fue antes de precisamente que el Señor hiciera la nieve, porque dice que había un caos, el Señor no es Señor de caos, y solamente había agua en el mundo, y hubo una humanidad antes que la humanidad de Adán y Eva, y fue destruida. Y imagínense si ahí fue destruida una humanidad, en Noé fue destruida otra humanidad, y dice que no se puede comparar, nunca ha acontecido desde el principio de la creación algo como esto. Imagínense de qué tamaño va a ser esta situación, esta tribulación. Y si el Señor no hubiera acortado aquellos días, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos que eligió, acortó los días. Y hoy hasta los científicos se han dado cuenta que desde el año más o menos por los 80s empezó a acelerarse el movimiento terrestre, y entonces hoy va más veloz y por eso todos sentimos como que los días son más cortos. ¿Por qué? Porque se ha acelerado y sigue acelerándose, y supuestamente dicen los científicos que ha perdido 8 horas el día por la velocidad que se ha intensificado, aunque para nosotros son días normales. Y esta es una explicación que algunos, no todos los científicos, algunos científicos dan al respecto de que muchas veces, más bien en otras generaciones veíamos a personas de 50 años y se veían muy ancianas, porque hoy podemos ver que sí, la ciencia ha hecho que muchas mujeres hasta de 60 años se ven muy jóvenes, pero todavía no es tan común en hombres, y hay hombres que no se ven tan ancianos. Recordamos, no sé, películas de antaño en donde había personas de 50 años a 60 y ya se veían ancianas. Y bueno, yo puedo decir que tengo 50 años y no creo verme joven, pero tampoco no me veo como una persona de mi edad, o sea, finalmente, pero de este tiempo, no de una persona de mi edad de los 60, digamos. O sea, finalmente no es así. Y entonces es precisamente por las horas que se han perdido. Quizás nosotros no tenemos, si fuéramos al tiempo correcto, si no se hubiera acelerado la velocidad de la Tierra, quizás no tendríamos la edad que tenemos. Bueno, eso solamente es una teoría que han hablado los científicos, pero dice aquí que sí se iban a cortar los días. Entonces, si alguno dice, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. ¿Y cuántas veces nos han dicho? Por ahí salió uno en Rusia, otro en Brasil, por ahí salió uno en Estados Unidos que decía que él era, primero dijo que era la reencarnación de Pablo, luego la reencarnación de Jesús, y luego dijo que era Jesús, y luego dijo que él era el anticristo, y que no había diferencia entre Cristo y anticristo, y que era lo mismo, y toda su iglesia tenía el 666, y todavía hay muchos seguidores de esa iglesia. Entonces vemos que ha habido muchos falsos cristos. Por ahí hay una mujer que dice ser también el Cristo o el Señor Espíritu Santo, y entonces dicen, se cumple que dice, si algunos dicen, mirad, aquí está el Cristo, mirad, ahí está, no les creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y otra vez, cuando nos dice de falsos profetas, quiere decir que también va a haber
correctos profetas, verdaderos profetas, profetas de Dios. Entonces hoy, aquel que se atreve a decir que no existen los profetas está mal. Porque si habla de falsos profetas, no dijo Jesús, van a haber profetas y no les crean porque en este tiempo ya no va a haber profetas. Dijo, van a levantarse falsos profetas y si hay profetas falsos, hay profetas verdaderos de Dios. Y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar de ser posible a los escogidos. ¿Qué quiere decir esto? No te sorprendas que si entre los falsos profetas haya quienes hagan señales y prodigios para extraviar a los escogidos. Y por eso hay tantas iglesias que están enseñando cosas apóstatas y finalmente tienen profetas que sí, quizás hacen milagros y extravían a los escogidos. O de ser posible a los escogidos, dice la Escritura. Mas vosotros estad alerta y ved que os lo he dicho todo de antemano. O sea, Él nos preparó de antemano para que analicemos estas cosas y por eso Pablo nos recuerda, dice, no es cierto, es Lucas el que nos recuerda en el libro de los Hechos que los discípulos leían diariamente las Escrituras para ver si era cierto lo que les estaban enseñando. La venida del Hijo del Hombre, pero en aquellos días después de esta tribulación el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz, las estrellas irán cayendo del cielo y las potencias que están en los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria y entonces enviará a los ángeles y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Pero dice, en aquellos días y después de la tribulación. Por eso hay mucha discusión al respecto de que si es antes de la tribulación, después de la tribulación. Yo soy de las personas que creen es que durante, porque hay el Señor me ha mostrado que hay una pretribulación en donde empieza porque va en crecimiento, que es un paso entre el tiempo de dolores y la tribulación. Y esta tribulación que no es tan fuerte todavía, no se compara a la tribulación fuerte realmente que va a haber, es el momento en que va a haber el arrebato. El Señor se llevará a sus escogidos de los tiempos de la tierra, las estrellas irán cayendo, dice, las potencias serán sacudidas, el sol se oscurecerá, la luna ya no dará su luz. Ajá. Entonces vemos que no puede ser después de la tribulación realmente, porque todavía va a haber una gran tribulación. Entonces yo creo que es durante los primeros tiempos del inicio de tribulación, que es el paso de entre el principio de dolores a la tribulación. Ese momento en el que llega el Señor Jesús y se lleva a su iglesia, y entonces empieza la tribulación y la gran tribulación. Pero por eso Clara, después de esa tribulación, quiere decir que si hay una, hay más. Existe la tribulación, la gran tribulación, y algo que nadie enseña, que yo creo, yo he leído las escrituras y yo en lo personal creo que hay una pretribulación, que es el tiempo entre el tiempo de dolores y la tribulación, y es en ese tiempo, en ese momento en que el Señor, en esa tribulación es cuando el Señor se lleva a su iglesia. Por eso es por lo que no entienden muchos que es antes o después y que están en esa discusión, pero amén. Finalmente la Biblia no lo aclara, entonces yo respeto al que tiene la posición post-tribulación y al que tiene la posición ante-tribulación. Entonces, no estoy peleado con eso, no es una enseñanza teológica, solamente estoy hablando de mi punto de vista, y siempre el verdadero siervo de Dios tiene que separar lo que es escritura, lo que es de Dios y lo que es su punto de vista personal. Eso sí, ahí sí no estoy hablando de una enseñanza teológica. No es doctrina, solamente es un punto de vista. Lo demás, todo lo que dice ahí en la escritura, sí es doctrina. Ese punto que yo estoy explicando es solamente un punto de vista personal, no es doctrina. Y finalmente, si alguien se pone a estudiar las escrituras, el Señor Espíritu Santo le mostrará si el arrebato es pretribulación, durante o post-tribulación. Amén. Bueno, parábola de la higuera. 28. De la higuera aprender la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que Él está cerca a las puertas. Y en verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero en aquel día o aquella hora nadie la sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Hay muchos que han puesto fechas y fechas y fechas y fechas y fechas. Yo recuerdo desde niño, hubo momentos en que mi madre finalmente, tristemente, que se creyó cuando dijeron, cuando yo era niño, que iba a haber 3 días de oscuridad y que se compraban velas especiales y que ya los compró y no pasó nada. Otros
fueron a suicidarse a un cerro allá en Estados Unidos, porque según ya había llegado y que se los iba a llevar un ovni, no pasó nada. Y el 2012 no pasó nada. 2000 no pasó nada. Entonces, no quiere decir que no vaya a pasar, sino que el día y la hora nadie la sabe, nadie puede poner fechas. Esa es la diferencia. No dice que no vaya a pasar, sino que nadie sabe el día y la hora y nadie nos puede poner fechas, y el que ponga fechas es un mentiroso. El tal es un mentiroso porque ni el hijo la sabe, a pesar de que son no solo el padre no le ha dicho al hijo cuándo van a pasar estas cosas. Pero lo que sí sabemos, y nos dice que aprendamos la parábola, que si una rama ya se pone tierna y echa hojas, saben que el verano está cerca. Entonces nosotros estamos viendo muchas cosas que no se habían visto nunca: señales en el cielo, terremotos, guerras y rumores de guerras, que ya les expliqué esa parte. Estamos viendo muchas cosas que están pasando hoy y que ya sería imposible poder decir no es verdad, no está pasando, no es cierto. Yo creo que el cristiano que está ávido de conocer de la palabra sabe que estamos en el tiempo señalado, estamos en el tiempo de donde empiezan a verse todas esas señales, el tiempo señalado que dice posteriormente el Señor Jesús. Y como nosotros no sabemos cuál es el momento, que solamente el Padre sabe, pues nos pide que estemos alerta. Entonces nosotros tenemos que ver lo que está pasando y obviamente estar alerta, porque ya sabemos que va a pasar. Dice el 33, estad alerta y velad, porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado. Es como un hombre que se fue de viaje y al salir de su casa dejó a sus siervos encargados, asignándoles a cada uno su tarea, y ordenó al portero que estuviera alerta. Por tanto, velad, porque no sabéis cuándo viene el Señor de la casa, si al atardecer, a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer, no sea que venga de repente y los haya dormidos, en un abrir y cerrar de ojos, dice otra escritura. Y lo que a vosotros os digo, a todos os digo, velad. ¿Qué quiere decir esto? A lo que a ustedes, a los 12, dice a todos, no nada más a los cristianos, a todos, velad, en cualquier momento viene el Señor Jesús. Por eso hoy es un tiempo muy, muy, muy importante de que podamos ir a evangelizar. ¿Por qué? Porque no sabemos, pero sí sabemos que ya es pronto, pero no sabemos el día y la hora. Y entonces es cuando yo les vuelvo a decir, dice que dice la escritura que es cuando regrese el Señor Jesús. Entonces cuando dice, sabe que Él está cerca, o sea que ya viene, ya está a las puertas. ¿Qué quiere decir esto? Que el libro de Apocalipsis, como muchos tienen como un libro de terror, hasta cristianos, y está mal, porque es un libro de esperanza. Ahí es donde se va a realizar mi fe de que creo en el Señor Jesús. Es verdad, hay muchos, y yo, gloria a Dios, me cuento entre esos, que hemos tenido teofanías en donde hemos tenido la presencia del Señor físicamente, la hemos visto, pero no tocable. Ha sido como si fuera un sueño, o que sabemos que es real, pero no le hemos tocado todavía. Entonces, sí tenemos la convicción, la seguridad de que ha sido Él que nos ha visitado, pero ahí es la realidad donde lo vamos a ver realmente, donde vamos a saber que esa fe que hemos tenido no fue vana, sino que se va a realizar. Y por eso el libro de Apocalipsis para el verdadero cristiano es un libro de esperanza, de bendición, de poder, de entronamiento, porque obviamente vamos a ser príncipes y sacerdotes en el cielo para el Señor Jesús. Y bueno, versículo 33, exhortación a velar. Estad alerta, velad, porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado. Entonces dice, velad. Entonces, velad. No saben en qué momento va a llegar. En cualquier momento ya viene. Entonces, ahora dice, dejó siervos encargados, asignándole a cada uno su tarea. Hoy, por eso, si tú estás en una cobertura, si tu apóstol, tu pastor, tu líder te manda algo, escúchalo, obviamente solamente que contradiga, porque por eso leemos las escrituras. Si contradice algo de lo que dice el Señor, no lo vamos a hacer, pero si no, tenemos que ver a esos siervos encargados que Dios puso, asignándole a cada uno su tarea. ¿Qué quiere decir esto? Velad, y teniendo asignado una tarea quiere decir que en el cristiano no hay
descanso. Hay que invertir tiempo, dinero y esfuerzo, y el que no está dispuesto no es verdadero hijo de Dios. Bueno, pues hasta aquí terminamos. Padre bendito, le doy gracias. Gracias por la bendición y la oportunidad, Señor bendito, de expresarme. Señor, como siempre, los errores son míos y los aciertos son de mi Señor Espíritu Santo. A la luz de las Escrituras, lo que yo opino, Señor bendito, que el hermano que está viendo este video pueda meditarlo a la luz de las Escrituras para ver si es cierto o no, porque yo lo aclaro una vez más, yo no puedo atreverme a hablar como doctrina, algo que es un punto de vista personal, Señor, y solamente aquí la única voz importante es la de mi Señor Espíritu Santo, que el Señor les dé luz en esa parte para que ellos puedan tomar la decisión correcta respecto a lo que el Espíritu Santo dice, no yo, Padre bendito, y pongo este tiempo en sus manos. Sí sabemos, Padre, que hay mucha escritura que nosotros entendemos y hay mucha escritura que está clara. Entonces, sabemos que en la parte que entendemos, por eso hay muchos de vista doctrinales, Señor bendito, por eso hay muchas religiones en la iglesia cristiana, pero Padre, lo importante no es qué pensamos, sino cómo nos ve usted y cómo estamos caminando sinceramente sobre eso que pensamos y si le damos la autoridad correcta a la palabra que usted nos dio. Por eso yo respeto las diferentes visiones doctrinales, yo respeto a mis hermanos de cada una de las denominaciones, Señor bendito, declaro bendición sobre esos encargados que usted dejó en esas casas de oración, Padre bendito, y que los siervos de cada una de esas casas estén haciendo la tarea encargada y que no contradigan o ataquen o ofendan a sus líderes, a sus pastores, a sus cabezas, Padre bendito. Y yo también le pido que en Casa Peñadoré, los que estamos encargados de algún grupo, los que están sirviendo a algún grupo y aún los congregantes, siempre pongamos en alto esta parte y entendamos que nuestro Padre Espiritual es el que nos asigna tarea y tenemos que hacerla. Gracias, Padre bendito, siempre dándole gloria y honra a usted, que usted es el primero y el último, el principal en mi corazón y en mi vida, y todo esto lo oro en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, pues hasta aquí terminamos este comentario bíblico de la lectura de la palabra, y bueno, nos vemos a la próxima. Dios me los bendiga. Chao.